todos pueden acceder a la imagen, ¿no? Sí, doctora. Ok, vamos a empezar, jóvenes, ¿ya? No olvidemos que este sábado es el examen. ¿Les di el horario del examen? A ver, déjenme un ratito, les vuelvo a recalcar. A las 8 de la mañana es el examen. Sí, a las 8 de la mañana, ¿ya? Así que nos vemos a las 8 de la mañana. El examen va a ser hasta esto que vamos a avanzar ahora. Hoy háblame de los xenobióticos. Denme un segundito. Ok. Bueno, jóvenes, espero que ya hoy día es jueves. Tiene jueves, o sea, ya han venido estudiando jueves y viernes más. Poquitito van a empezar a seguir con el tema de la materia. Y el examen, como le digo, por favor, lean. Recording in progress. Lean el tema de la diapositiva y del libro, ¿sí? Ok, aldambe de los xenobióticos. ¿Quién sabe qué es aldambe de los xenobióticos? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien tiene idea? ¿Qué entiende por aldambe de los xenobióticos? Miren, si ustedes observan acá en la imagen, he puesto un ejemplo. Está el ejemplo donde colocamos un paracetamol, ¿sí? Ven ustedes diferentes tipos de medicamentos, el cigarro, el humo del cigarro, los pesticidas, contaminantes ambientales. Entonces, a ellos llamamos cuando ingresan dentro de nuestro organismo. Por eso se dice que son sustancias químicas extrañas al organismo, que no forman parte de los procesos metabólicos normales, ¿sí? Y que puede ingresar por diversas vías. Entonces, esta sustancia que el hombre ha elaborado para poder curar algo, sea para el ser humano, sea para el animal, para el medio ambiente, o el propio ser humano inicia para contaminación ambiental, cuando ingresa al organismo, para el cuerpo propio del ser humano es algo extraño. Entonces, a eso nosotros llamamos xenobióticos. ¿Cómo puede ingresar al cuerpo humano? Por la vía oral, por la vía inhalatoria, la vía cutánea, ¿no? Por la vía parenteral muchas veces. A veces, por ejemplo, las drogas se inyectan en una forma que se puede ingresar. El cigarro, inhalándolo. Medicamentos que lo podemos consumir. Cremas que se pueden utilizar que a través de la piel pueden introducir cuando ya nosotros tenemos dentro del cuerpo, vamos a decir que es una sustancia extraña, entonces llamada xenobiótico. Ahora, todos estos xenobióticos, ¿alguien quiere grabarla? Vamos a aceptar acá para grabar, ¿ya? Ok. Todos estos xenobióticos, o llamadas sustancias químicas extrañas, ¿de dónde proviene xenos? Antes que me olvide. ¿De dónde proviene xenos? Viene de extraño. O sea, que sí, no es producido normalmente por el propio cuerpo o por alguna ruta metabólica del cuerpo, ¿no? Entonces, el organismo debe, ¿qué hacer cuando ingresa un producto químico extraño? Lo primero que hace es reconocer, ¿no? El cuerpo es tan mágico, como siempre les hablo, Dios fue tan perfecto, que nosotros la célula empieza a reconocer que es un cuerpo extraño. Y finalmente, al reconocer, ella va a empezar a ver qué es lo que va a hacer con ese cuerpo extraño, no va a quedar así. Entonces va a empezar a quererla transformar, y eso es lo que vamos a ver hoy en día también. La transformación, la distribución, la eliminación, cómo podemos eliminar esto del cuerpo.
Entonces, los xenobióticos pueden ser inocuos. Alguien me puede decir, pueden ser inofensivos o pueden ser tóxicos siempre. ¿Mm? A ver, Freddy Machicado. Pregunto, ¿Freddy Machicado está ahí o solo está conectado? Trigo Delgado. Trigo Delgado. Voy a hacer esta preguntita. Estoy diciendo, ¿los xenobióticos pueden ser siempre inocuos o sea, inofensivos o pueden ser tóxicos? Algunos pueden ser tóxicos. Ya, ¿de qué va a depender esto? De la dosis o la concentración, ¿no ves? ¿De qué estructura química tiene el producto? ¿Cómo es su metabolismo? Si en el cuerpo se va a metabolizar. Entonces, si es soluble, es insoluble, todas esas características, dependiendo qué tipo de xenobiótico ingresa a mi cuerpo, para que sea muy tóxico o el propio cuerpo lo regule o lo controle, quiero decir, para poder ser eliminado. Hasta ahí vamos con el concepto de xenobiótico, ¿no es así? Ok, voy a pasar al siguiente. Entonces, como les decía, una vez ingresa al cuerpo estos xenobióticos, el cuerpo, dijimos, lo va a reconocer, pero es tan hermoso que tenemos diferentes enzimas o sistemas enzimáticos que se van a encargar de metabolizarlo. Y esto, ¿dónde ocurre principalmente? Todo lo que comemos, tomamos, inhalamos, el primer órgano que va a ayudarnos a metabolizar es el hígado, y ustedes lo saben, ¿no? Aunque también el intestino, el riñón, el pulmón y otros tejidos. ¿Se acuerdan ustedes en el hígado cuál es esta enzima que se encarga de metabolizar a estos xenobióticos? ¿Alguien me puede decir antes que yo pregunte? Porque le comento que estoy anotando su participación. Hay muchas enzimas digestivas, pero hay uno en el hígado que exclusivamente es muy bueno para poder metabolizar a los xenobióticos. El glutatión. Ya, uno puede ser el glutatión. Perdón, ¿Lipasa pancreática, doctora? ¿O no? Puede haber la lipasa pancreática, pero el hígado produce otro en especial. Papá, estoy en clase, ¿puede hablarle a Marcelo? ¿Ya? No le puedes contestar. ¿Podría ser los citocromo? Citocromo. ¿Qué se llama ese citocromo? ¿Se acuerdan? P450. P450. Es uno de los citocromos, o sea, una de las enzimas que ¿dónde se produce? En el hígado, pero en el retículo endoplasmático de los hepatocitos, ¿no? Este me va a ayudar, tiene una función muy, muy importante, que no se vayan a olvidar, cuidado en el examen. ¿Cuál es el citocromo? P450, ¿lo ven? ¿Dónde se encuentra? En el retículo endoplasmático de los hepatocitos. Ok, ahorita vamos a hablar de ese citocromo. Entonces, y no solamente el proceso metabólico es en el hígado, sino que hemos dicho intestino, riñón, pulmón y otros tejidos. Ok. ¿Qué sucede con estos xenobióticos? A ver, primero dijimos que ya conocimos la vía de donde se absorben, ¿no? Ok, una vez que se ha absorbido, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a distribuir, va a empezar la distribución. Luego dijimos que el hígado u otros órganos van a empezar a metabolizar para finalmente eliminarlos. Entonces, ¿cuál es el recorrido que pasa un xenobiótico? Absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Esas son las 4 fases, en otra palabra, del recorrido general. Porque después que hay xenobióticos que no se logran eliminar, ahí vamos a hablar de la transformación, ¿sí? Pero en este caso pasan estas 4 fases. Entonces,
¿Sabe usted qué significa abdamen? El título le puse, ¿no ve? Abdamen de los xenobióticos. Acá ven ustedes. A de absorción, D de distribución, M de metabolismo y la E de eliminación. Por eso le ponen abdamen. ¿Sí? Cuidado que pregunten. Yo, sencillito, abdamen significa que el xenobiótico va a pasar por proceso de absorción, distribución, metabolismo y eliminación. ¿Sí? Bueno, acá les había colocado. A de absorción, entrada a la circulación sanguínea de este xenobiótico, que es la sustancia extraña al cuerpo. Luego se va a distribuir, o sea, se va a transportar a tejidos y órganos. Y va a empezar el proceso metabólico, o sea, que es decir, la modificación química de la sustancia. Y esa modificación química hay 3 fases, que vamos a hablar enseguida. ¿Cuántas fases pasa el proceso de metabolización química o transformación? 3 fases. Y finalmente, la eliminación, que es la salida o la excreción del xenobiótico del organismo. Entonces, vamos a iniciar con esta primera fase, que dijimos que era la absorción, ¿no ves? Primero se absorbe, dijimos, por vía oral, respiratoria, cutánea, intravenosa, intramuscular y la subcutánea. Una vez que pasa esta vía de absorción, imaginémonos, vamos a poner un ejemplo no sé, ya como el paracetamol. Ingresó por la boca, va a pasar por estómago, intestino, vena porta, hígado y circulación sistémica. ¿Sí? Ese es en general el recorrido que va a hacer. Y ahí vamos a ver si este xenobiótico me fue beneficioso para mi cuerpo o fue dañino o tóxico para mi cuerpo. ¿En dónde actuaría el tema del citocromo P450? En el proceso metabólico, ¿no? Que dijimos a nivel del hígado. ¿Me están siguiendo, jóvenes? Sí, doctora. Sí, ¿no? Doctora. Quiero que si ustedes ven que me estoy yendo muy rápido, ustedes me avisan y yo voy más pausado. Ok. Entonces, el paso del xenobiótico del sitio de la administración hasta el sitio de la administración, cualquiera de estas vías, hasta la circulación sistémica. Entonces, ¿de qué va a depender? Si yo consumí el paracetamol hasta que llegue a la circulación sistémica, o si yo agarré y pasó por mi piel esta crema y llega a la circulación sistémica, ¿de qué va a depender? ¿De qué factores? Va a depender si es liposoluble, qué tamaño molecular tiene este xenobiótico, su pH también va a ser, es uno de los factores. ¿Cuál es la superficie de absorción? ¿Sí? O sea, quiero decir, ¿cuál de estas vías es la más rápida en absorberse? ¿Alguien me avisa? ¿Alguien me dice? Intramuscular. A ver, otra. La intravenosa, doctora. Intravenosa. Ya, otra. El tema de la absorción va a ser, bueno, dentro de las venas, diga que ya entra a circulación, ¿no? Que esa va a ser más rápida que alguien que todavía lo consuma por vía oral, por ejemplo. Entonces, por eso que ponemos uno de los factores que va a depender qué tan rápido tenga efectos secundarios en el cuerpo de los xenobióticos, va a depender de la vía de la vía de administración la cual ha ingresado este xenobiótico. Entonces, en resumen hasta acá, para que de la vía de administración hasta que llegue a la circulación, hay factores que influyen.
liposolubilidad, ¿sí? Liposoluble o hidrosoluble, el tamaño molecular del fenobiótico, cómo se une a las proteínas plasmáticas, el flujo sanguíneo, la permeabilidad en los tejidos y las barreras lipídicas. Por ejemplo, yo les voy a preguntar, si un xenobiótico es liposoluble, pasa la barrera de la membrana lipolítica, más fácil, ¿no? Una vez pasando la membrana lipolítica, va a llegar y se puede inclusive acumular en un tejido adiposo en un paciente. Va a tener mayor efecto también. Entonces, así vamos a ver qué factores tiene estos xenobióticos para el tema de su toxicidad. Ok, hasta ahí estoy hablando en general la distribución. Entonces, ya saben las fases o las características para que se distribuya un xenobiótico. Ahora, ok, una vez se distribuye, necesitamos que se transforme o se degrade o se metabolice o se biotransforme. A esto le llamo biotransformación. ¿Qué es la biotransformación? Entonces, es el conjunto de las reacciones enzimáticas. Esas reacciones enzimáticas, ¿qué va a hacer? Va a modificar químicamente, no estoy hablando físicamente, va a modificar químicamente al xenobiótico. ¿Para qué? Para que aumente su polaridad y que sea fácil su eliminación. Entonces el cuerpo es tan maravilloso que va a agarrar y va a decir, a ver, diferentes tipos de enzimas. Una vez hemos dicho el citocromo P450. Vamos a reaccionar frente a este xenobiótico y vamos a aumentar su polaridad y vamos a facilitar de esta forma la eliminación. Entonces tiene que ver mucho si es polar o apolar, ¿sí? Es lo primero que va a empezar a hacer el cuerpo. Entonces, una vez aumente la polaridad, decimos que este compuesto se va a transformar en un metabolito. Y este metabolito va a ser menos activo que el inicio, o bien se va a inactivar, o bien se va a hacer más hidrosoluble. Y cuando es más hidrosoluble, la vía de eliminación sería la vía urinaria, cuando es más hidrosoluble. Entonces, como decir, el xenobiótico que era muy activo, muy tóxico, y estaba, al principio les dije, ¿no? Los factores que hacen que se distribuya más en el cuerpo era uno que tendría que ser más liposoluble. Entonces, al revés vamos a hacer. Acá el cuerpo le va a aumentar su polaridad, va a ser menos activo y lo va a hacer más hidrosoluble. ¿Para qué? Con la finalidad de que el cuerpo lo pueda eliminar en la gran mayoría o en la mayor concentración. Denme un segundín, voy a traerme agüita, ¿ya? Ustedes tienen agua a mano, ¿no? Si están en casa, me imagino que sí tienen agüita. Ok. Entonces, el metabolismo o la biotransformación, ¿por qué metabolizamos al xenobiótico? ¿Por qué el cuerpo lo va a metabolizar? ¿No? Porque la gran mayoría de los xenobióticos, ¿de estoy hablando? La gran mayoría son lipofílicos. Y ese es un gran problema que hay para que el cuerpo lo biotransforme, porque cuando es lipofílico,
que el organismo, ¿qué hace? Lo intenta convertir en moléculas que sean más polares, más hidrosolubles, para que sea más fácil de eliminarlo. ¿Por dónde dijimos? Por la orina, ¿no? Entonces, el principal órgano que hemos ido hablando en el proceso de esta biotransformación es el hígado, aunque también hemos dicho que participan los demás órganos, ¿no? Ok, acá está. Las fases de la biotransformación son 3. En esta primera fase, en esta primera reacción, vamos a decir, que lo que ocurre para que se vaya transformando, o también se dice fase de funcionalización, fase de oxidación o reducción e hidrólisis. No se olviden, la primera fase de biotransformación, o también llamado, que dijimos, fase de oxidación, reducción e hidrólisis, porque esas reacciones es la que ocurre en esta primera fase. Acá una de las familias o el sistema enzimático más importante es el citocromo P450. Dijimos dónde se encuentra, en el retículo endoplasmático liso de los hepatocitos. Entonces, este xenobiótico, dijimos que son la gran mayoría más lipofílicos, ¿no ves? Que significa que son metabolitos más polares. Entonces, esta fase 1 no siempre es la que va a detoxificar al xenobiótico. No significa que en la primera fase ya se eliminó del cuerpo. Por eso hay 3 fases de transformación. Ok. ¿Cuál era la finalidad acá? Que el citocromo, ¿qué era lo que hacía al xenobiótico? Lo vuelve menos tóxico, más inactivo, o al revés. En caso contrario, hace viceversa, lo puede volver más activo o incluso más tóxico en la primera fase. Tienen 2 opciones acá. Bien lo inactiva o bien lo activa, en resumen quiero decir, en la primera fase. En cambio, antes que pasemos a la fase 2, o sea, por ejemplo, si ustedes observan acá, hemos puesto X, ¿ven, no ven? ¿Observan? X y un hidrógeno. ¿Qué es lo que hace en la primera fase el citocromo P450? Hace que introduzca un oxígeno o bien un electrón para que se vuelva más reactivo o menos reactivo. O sea, quiero decir que aumenta un grupo funcional. El resultado de esta transformación química hace que se vuelva más polar, más reactivo o preparándolo para la fase 2. ¿Sí? O sea, wow, no he podido exterminar a este xenobiótico, entonces va a venir la fase 2. Eso es lo que hace la fase 1. Bien lo inactiva o bien todavía lo pasa para la fase número 2. Ok, la fase 2 dijimos que es una reacción de conjugación. ¿Alguien me puede decir en qué consiste la fase 1? ¿Qué reacción ocurría en la fase 1? Oxidación, reducción e hidrólisis. Exacto, oxidación, reducción e hidrólisis. Y vuelvo a preguntar, en la fase 1, bien, el citocromo P450 hace que se vuelva más inactivo o bien más activo, ¿sí? Una de las 2 situaciones. En caso de que se vuelva más activo, este xenobiótico va a pasar a la reacción de conjugación. Entonces, el cuerpo ya hace este tipo de reacciones. El metabolito se va a unir a una molécula endógena para aumentar su solubilidad, ¿sí? ¿Qué es lo que hace entonces esta fase de conjugación? El metabolito se une a esa molécula endógena para aumentar su solubilidad. Entonces, también llamada, dijimos, estamos en la fase 2. El organismo es tan maravilloso que va a empezar a conjugar. ¿Y cuál se llama esa conjugación? ¿Qué ocurre? Tenemos nosotros
5 conjugaciones. 1. Tienen al xenobiótico la base por medio de la glucuronidación, por la sulfatación, no me acuerdo si, sí, acá le he colocado, la glucuronidación, ¿sí? La sulfatación, conjugación con glutatión, puede utilizar la acetilación o la metilación también, ¿ya? Entonces, va a utilizar un grupo conjugante, por ejemplo, en la glucuronidación, va a utilizar al ácido glucurónico. En la sulfatación, al sulfato. Para conjugación con glutatión, va a utilizar el glutatión. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer con esto? Hacer que esto se vuelva más polar. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la conjugación? Que el xenobiótico se vuelva más polar y de esta manera se pueda eliminar. Se está acabando el tiempo. Yo voy a pasar a Uringa ahí mismo. Voy a entrar a mi teléfono. En unos segunditos van a entrar a este nuevo. Le voy a pasar el mismo link. Perdón, otro link. Ah, está. Si se corta, entramos ahí, ¿ya? ¿Dónde están ustedes? Acá. Ok, seguimos. Entonces, entendimos la finalidad de la conjugación. ¿Cuál es la finalidad de la conjugación en un xenobiótico? Volverlo más polar, ¿sí? Vámonos a la fase 3 de entonces la transformación. La fase 3 se encarga del transporte y la eliminación. ¿Cuál es su función de esta fase? Su función es movilizar al xenobiótico hacia el interior celular, o bien lo vamos a llevar a la bilis, o bien hacemos que se vaya hacia el intestino o hacia la orina. ¿Para qué? Para facilitar su eliminación. Entonces, después de que ocurrió la fase 1, la fase 2, recién intervienen los transportadores celulares. Esos transportadores celulares, quiero decir que agarra el citocromo y este tiene su función de movilizarlo. Dijimos, ¿a dónde? Lo introduce al interior de la célula, o bien dijimos, hacia la bilis, hacia el intestino o hacia la orina. Entonces va a mover a estos metabolitos. Para final, lo elimina por orina, o dijimos por las heces. ¿Sí? Ahora, yo quiero hacer preguntas antes que pasemos. A ver, tenemos un ratito. Quiero ir acá. Un segundito, un segundito. Ya. Ya, hasta acá. Quiero que ingresen al otro, por favor. Voy a cortar de acá para que no esté yo pensando a qué hora se corta. Van a ingresar, salgan toditos y entramos al que he enviado, ¿sí? Denme un segundito.
Ok, entramos, ¿no? Ok, entonces, ¿qué quiero? Quiero hacer estas preguntitas y ustedes yo voy a ir preguntando porque quiero colocar igual notas de participación. Hasta acá yo quiero que entiendan del xenobiótico su fase y cuáles son sus procesos metabólicos que pasan. Por ejemplo, ¿por qué un xenobiótico liposoluble puede permanecer más tiempo en el organismo? Si alguien me puede decir, ¿por qué un xenobiótico liposoluble puede permanecer más tiempo en el organismo? Nelson. Andri Rodas. Tal vez porque no puede atravesar la membrana. ¿Por qué el xenobiótico puede permanecer más tiempo en el organismo? ¿Por qué está más tiempo un xenobiótico liposoluble? ¿Porque no puede atravesar o porque atraviesa fácilmente? Porque la puede atravesar más fácilmente. Exacto, porque dijimos que los xenobióticos en su gran mayoría tienden a tener esta característica de ser más liposolubles. Entonces atraviesan más fácilmente a la membrana celular y puede acumularse en el tejido adiposo, ¿no? Entonces, eso es en el tema de los xenobióticos, porque el cuerpo que dijimos que lo quiere hacer más hidrosoluble en su proceso de transformación, ¿no? Ok. A ver, voy a hacer otra preguntita. ¿Qué ustedes pudieron observar? Así que todavía no lo han estudiado en sí todo, pero ¿qué pudieron observar de la diferencia entre la fase 1 y la fase 2, por ejemplo? ¿Mm? A ver, Ahmed Salvi. En la fase 1 es más que todo la oxidación y en la fase 2 ya la conjugación con otras sustancias otras sustancias endógenas del cuerpo, digamos, para que se pueda absorber más rápido. Ya. Ok. ¿Qué otra diferencia más habría? A ver, Alejandro Gómez. El xenobiótico en la fase 1 puede, el citocromo P50 lo puede activar o lo puede activar. Exactamente. Ahí me olvidé avisarle. En cambio, en la fase 2 van a participar mayormente las transferasas. Pero en la fase 1, el que más inactiva es el citocromo P450. En la fase 2 participan las transferasas. Ok. Ahora, en la fase 1, a ver, otra de las diferencias más, antes que yo les diga. Samira, a ver, Samira Paz. Sí, doctora, ¿me la puede repetir la pregunta? Porfa, la estoy en la calle. ¿Cuál es la diferencia entre fase 1 y fase 2? Aparte que dijo su compañero, que en la fase 1 ocurre la oxidación y en la fase 2 la conjugación. Otro compañero habló que participa en la fase 1 el citocromo P450 y hemos dicho que en la fase 2 más participan las transferasas. ¿Qué otra diferencia más hay? No recuerdo, doctora. A ver, Brittany. ¿Hay Brittany? ¿Está Brittany? Ok, no hay Brittany. Sol Rojas. Doctora, estoy aquí, pero no sabré decirle otra. Ya. Otra de las diferencias. Por ejemplo, la fase 1 puede generar metabolitos reactivos o como también inactivos. ¿Se acuerdan que les dije? En la fase 1 puede inactivar o puede activarlo. En cambio, en la fase 2, ¿qué dijimos?
¿Cuál era la finalidad de la fase? ¿Que aumentaba qué? La eliminación de La esto. polaridad. La polaridad la hacía más soluble, ¿sí? Entonces, generalmente lo solubiliza la fase 2. En cambio, la fase 1 lo activa o lo desactiva. Así de sencillito, ¿sí? Porque si lo activa, recién actúa la fase 2. Ok, esas son le estoy dando 3 diferencias en la fase 1 y la fase 2, ¿sí? A ver, vamos con otra preguntita. ¿Qué le puedo preguntar? Estoy acá pensando. Una pregunta del examen, doctora. Ya les he dado ya. Bueno, le estoy preguntando. Si no se han dado cuenta, tomen atención a las preguntas que estoy haciendo. A ver, yo voy a hacer una preguntita que ya más es lógica, que ustedes ya lo han llevado en sus otras materias. Por ejemplo, vamos a hablar de... a ver, les pregunto, ¿la proteína sería un xenobiótico o no? ¿La proteína sería un xenobiótico o no? A ver, No. me va a decir por qué. ¿Quién me está hablando? ¿Nelson? Perdón, ¿otra vez? No, porque es endógeno. Ahmed dice no, porque es endógeno. ¿Ya? No es un xenobiótico, ¿no es? Porque forma parte de su propio cuerpo, porque el cuerpo está formado por eso. Ok, ahora, pero sí puede pasar procesos de metabolización. Vaca Douglas. Sí. Sí, ¿lo ve? Ahora, quiero que Vaca Douglas me diga cuál es el proceso de metabolismo de esta proteína. ¿Será que se metaboliza en la boca primero? ¿O directo es en el estómago? Directo en el estómago, en la boca solo sería como destrucción mecánica y así. Exacto, ¿no? En la boca es mecánico, porque en la boca lo primero es el carbohidrato con la amilasa salival, pero en el estómago, el pexinógeno, ¿cómo se va a activar? ¿Cómo se activa? Quiero preguntar, ¿cómo se activa el pexinógeno en el estómago para que se transforme en pexina y esta tenga acción hidrolítica en la proteína? ¿Quién lo activa? El ácido clorhídrico. ¿Directo será el ácido clorhídrico lo activa? ¿O es que es gracias al pH que ese ácido va a ser ácido? O sea, lo va a provocar más ácido al estómago. Al pH. Al pH. Cuidado. El ácido clorhídrico directamente no es el que lo transforma del pexinógeno a pexina, sino que es que le da su medio, quiero decir, su medio ácido. Se encarga de darle un medio ácido, un pH ácido, para que recién ese pexinógeno se transforme en pexina y esta haga su acción en la proteína. Ok. Ahora, ¿me pueden decir cuáles son los factores que hacen que el xenobiótico se distribuya más en el cuerpo? Que sea liposoluble. Ya, ¿qué más? Su tamaño. O sea, ¿No? su tamaño molecular. Ya, el tamaño molecular, la solubilidad, ¿qué más? También podría ser el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo, perfecto. ¿Qué más? ¿Alguien más? Permeabilidad de los tejidos. Su permeabilidad. Ok, creo que estamos activos, ¿no? Entonces, estos factores va a hacer que mientras más cumple de eso, mayor se va a distribuir en el cuerpo, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué más les puedo hacer preguntitas? Porque se
examen. A ver. Dijimos que los xenobióticos, hemos estudiado de los xenobióticos, hemos estudiado, ¿no ves? Su absorción, ¿qué más? Distribución, metabolismo y excreción. Ahora, ¿por qué en la digestión, por ejemplo, cómo se relaciona? Cuando yo les pregunté ahorita las proteínas, dijimos que las proteínas se van a dividir en péptidos y luego aminoácidos para que se absorban, ¿no ves? Y una pregunta general que quiero hacer. ¿El almidón en qué se degrada? En oligosacárido y luego en monosacárido. Se van a olvidar. ¿Triglicéridos en qué? Ácido graso y monoacilglicérido. ¿Sí? Estamos a punto del examen. Ok, jóvenes. Tengo una imagen que ahorita se los voy a pasar de todo este proceso metabólico de los xenobióticos que está, así como me gusta hacerle las imágenes web, se lo voy a pasar al WhatsApp. De todo lo que hemos hablado está en ese cuadro. Por favor, eso me van a leer. Lo van a estudiar. ¿Sí? ¿Alguna duda más tienen de este pequeño punto? Creo que no. Está muy resumido, está bien entendido lo que quiero que ustedes lo capten. Entonces, no se olviden, el día sábado a las 8 de la mañana en punto, la doctora me dijo, sus estudiantes tienen que estar puntuales porque vamos a darle corto tiempo también. Bueno, al menos yo un poquito más, ¿no? Pero vamos a empezar todos los 3 grupos puntuales. Por favor, que no pase como el primer parcial. El primer parcial fui más madre, les dejé pasar hasta 5 minutos falta, no importa, ahora un poquito de. Pero esta vez pongan su despertador para las 5 de la mañana si gustan. Lleguen con 1 hora o media hora